a través de la asociación que preside Leila, nuestra amiga Leila, y por supuesto todo el equipo que la acompaña, y que es un gran esfuerzo el que ellos hacen para llevar esta fiesta del libro, la fiesta de la cultura aquí en Ica, y convocar por supuesto a sectores de diferentes partes de la región, ¿no? En este caso nosotros venimos desde la provincia y la ciudad de Chincha. Y bueno, como el título del libro que presentamos hoy, como es Cuando canta el pichío, que es un ave muy típica de Chincha, pues hemos venido volando desde Chincha para esta presentación. Así es que lo primero que voy a hacer es mostrarle un poco la bibliografía hasta el momento que José Luis Almeida Tazaico tiene, ¿no? Es un poco el repaso de los libros, pero antes de dar ese repaso bibliográfico de los libros de José Luis Almeida, quería contarles un poco. José Luis es docente, gestor cultural, preside el Círculo Cultural Chinchanidad, que organiza la Feria del Libro de Chincha. Como docente fue considerado en el año 2021 por resolución y por el Bicentenario a través del Ministerio de Educación como uno de los maestros del Bicentenario. Se seleccionaron diferentes profesores de diferentes regiones y partes del Perú, y José Luis Almeida, en el caso de Chincha, fue seleccionado como un maestro del Bicentenario, ¿no? Su labor periodística siempre ha estado centrada en rescatar los valores y las tradiciones de Chincha. Tiene dos páginas en Facebook, uno es Chincha Web y el otro es Chincha Online, y en ambas páginas produce un programa en Facebook también que sale los días viernes a las 8 de la noche, que se llama Semblanzas, en donde nos cuenta un poco la historia de personajes, circunstancias y el acontecer cultural en general que se está dando en Chincha. Por eso es que si ustedes quieren conectarse con la realidad chinchana de alguna manera, pueden acceder a Facebook los viernes a las 8 de la noche y colocar Chincha Web o Chincha Online, ¿no? O en el mismo muro de Facebook de José Luis como José Luis Almeida Tazaico, y ahí se transmite el programa que se llama Semblanzas, ¿correcto? Entonces un poco la labor periodística que realiza José Luis Almeida Tazaico. Muy bien. Quería mostrarles acá un poco. José Luis Almeida Tazaico egresa con el premio de excelencia del Instituto Superior Pedagógico Chincha, en donde actualmente hoy laboro, pero que ya no se denomina como tal. Hoy se llama Escuela de Educación Superior Pedagógico Público San Francisco de Asís. Muy bien, él egresa con el premio de excelencia, y una de sus maestras de José Luis Almeida fue la gran maestra, además de literatura, Roselena Caballero Andaluz, una trujillana que recaló en Chincha, gran amiga de mi madre, y a quien tuve el gusto y el honor de conocerla, por supuesto, y era una persona realmente muy metida en la literatura y de quien se podía aprender muchísimo. Entonces la maestra Roselena deja un trabajo para los estudiantes de que puedan recoger pues versiones orales, tradiciones, leyendas de su zona. Y José Luis Almeida, en este caso, lo que hace es recopilar esas tradiciones, considerando que su familia es una familia que se ha dedicado a la agricultura, sus padres, él mismo en un momento, que después abrazó por supuesto la carrera docente. Y lo que tengo en manos es la segunda versión. Es tal vez el libro, una especie de bestseller chinchano, ¿no? Porque es el libro que más edición ha tenido dentro de su bibliografía. Y esa es la segunda edición. Claro, la primera edición ya es un poco difícil obtenerla, porque además entiendo que fue hecha a mimeógrafo en aquel entonces. Ya no estaban las computadoras, fue a mimeógrafo. Y esta es la segunda edición del libro, ¿no? Vocabulario y leyendas de mi pueblo. Y ha tenido tanto éxito que después de esa segunda edición ha publicado, si me permiten acá, ha publicado
la segunda y hasta la tercera edición, que aquí lo estoy mostrando. Segunda y tercera edición. En este caso, ¿por qué? Porque, y aquí viene la buena noticia, y creo que la noticia en todo, los colegios empezaron a ubicarlo en el plan lector, ¿correcto? Entonces, eso es motivo de alegría, porque se están conectando con la realidad directa, ¿no? Y tanto colegios particulares como colegios estatales apostaron por incluir en su plan lector libros de José Luis Almeida. Aquí en la segunda y hasta una tercera edición. Luego publica, ya aquí sí, no lo estoy diciendo desde luego en forma cronológica, pero lo que sí puedo mencionar acá es que tenemos los libros El retorno de Michi, ahí está, es El retorno de Michi, que son cuentos para niños jóvenes, ¿no? El retorno de Michi. Y este libro también fue parte de un plan lector y decide José Luis Almeida, al agotarse esa edición, apostar por una nueva edición, ¿no? Muy bonita, dicho sea de paso, El retorno de Michi. Esta es una reedición de El retorno de Michi. Luego tenemos libros como Retos, que ya este sí es más breve, ¿no? Son relatos, retos. Luego Nacone 45, ¿no? Tributo a Yacir, también muy breve. Y José Luis Almeida decide apostar, si bien se le conoce como narrador, pero ya hace algunos años decide apostar por la poesía y publica este libro, Profanación. Ahí está, Profanación, que es un libro de poemas, en este caso, ¿no? Luego viene, también a propósito del retorno de Michi, viene un libro también de cuentos para niños, Carioco, ¿no? Carioco. Luego viene un libro muy entrañable, ¿no? Chincha, aquellos tiempos. Hace alusión a varios aspectos de la dinámica social y cultural de la provincia de Chincha a partir de la década de los 40, 50, 60, parte de los 70, ¿no? Qué cines había en Chincha, cómo era la movida un poco cultural. Se resalta mucho este libro, por ejemplo, los paraderos de burro, así como ahora hay paraderos, digamos, estacionamientos, ¿no? Para carros. Ya, los paraderos de burro eran como una especie de estacionamientos de burro, digamos, de hacienda, ¿no? Así que aquí se cuenta esas cosas, ¿no? Chincha, aquellos tiempos. Y un libro que ha tenido mucho éxito, pero mucho éxito en Chincha, es Este cholito huele a carapulcra, ¿no? Y él explica por qué la frase, como también aquí explica en este libro otras frases típicas chinchanas, como por ejemplo, ¿qué leche dijo Carpeta? Para que sepan ustedes qué significa la frase ¿qué leche dijo Carpeta? Acá tendrían que leer, ¿no? O este cholito huele a carapulcra, entre otras expresiones típicas, ¿no? Esto es importante porque recoge el acervo lingüístico o de la fraseología, ¿no es cierto?, chinchana. Este cholito huele a carapulcra. Finalmente, José Luis Almeida Tazaico decide recopilar sus mejores cuentos, sus mejores relatos, ¿no?, para ponerlos a disposición de la comunidad chinchana, especialmente de estudiantes, ¿no?, y docentes. Y en este caso, él, en esa antología, le puso el nombre de Cuando cante el pichío, ¿no? Cuando canta el pichío, ¿no? El pichío es una ave típica, decía, de Chincha. Nos hemos dado cuenta con José Luis que es un poco difícil pronunciarlo por acá, ¿no? Picho, dicen, de picho, ¿no? Es pichiu, así es, pichiu, ¿no? Cuando cante el pichiu. Y hace una bonita presentación en las palabras introductorias, el autor, San José Luis, hace tiene un texto muy conmovedor respecto al título de Cuando canta el pichiu, ¿no? Así que la idea es escucharlo al autor, pero he querido resumir un poco el haber bibliográfico, literario, que tiene un autor chinchano. Y si ustedes quieren de alguna manera conectarse con, digamos, la identidad chinchana, ¿no?,
Porque básicamente la literatura de José Luis Almeida se caracteriza por el espíritu de la identidad chinchana. Si usted quiere encontrar identidad chinchana purita, vamos a decirlo así, en esos términos, pues cualquiera de los libros de José Luis Almeida apuntan a ello, es decir, apuntan a la identidad. ¿Por qué? Por sus elementos, empezando por el pichillo, por ejemplo, ¿no? O en elementos como frases como el título del libro, este chorito huele a carapulcra. Entonces siempre sus personajes están centrados en, por ejemplo, el aspecto bucólico de la provincia de Chincha, en la parte rural, en la gente de campo, en las personas, digamos, marginadas, ¿no es cierto? Es como, claro, salvando la distancia, pero es como nuestro gran escritor chinchano, Antonio Galvez Roncero, ¿no? Que grafica muy bien el tema del habla de la comunidad afroperuana, con toda la maestría que tiene el maestro Antonio Galvez Roncero, ¿no? Claro, José Luis Almeida apuesta por aquellos personajes, circunstancias y hechos muy típicos de la provincia de Chincha. Por eso vuelvo a reiterar, si usted quiere conectarse con la identidad chinchana, elementos propios de la realidad chinchana y de su ruralia, como decía Marco Aurelio de Negri, ¿no? Su ruralia, su ruralidad, el aspecto un poco de las márgenes de Chincha, pues ahí tiene la literatura y los libros y la bibliografía de José Luis Almeida Tazaico. He querido hacer esta presentación de manera breve, la idea es escuchar a nuestro autor José Luis Almeida Tazaico. Usted no puede irse el día de hoy de la Feria Internacional del Libro de Ica, en esta prácticamente primera actividad después de la inauguración, sin llevarse a casa un libro de José Luis Almeida Tazaico. Y lo bueno es que José Luis de alguna manera deja a un precio muy módico sus libros, ¿no? Digamos, no es exorbitante los precios que él tiene para sus libros, porque él desea que su literatura, como autor, como todo escritor, ¿no? Desea que llegue a la gente, pero sobre todo él es consciente que el aspecto económico golpea a las personas, ¿sí? O sea, golpea nuestros bolsillos, y consciente de ello, José Luis siempre ha dejado a un precio muy, pero muy accesible el precio de sus libros. Recibamos con fuertes aplausos a José Luis Almeida Tazaico. Reciban ustedes el especial saludo de mi persona como parte del campo de la literatura de la provincia de Chincha. Esta noche me corresponde estar presente acá en la 8ª Feria Internacional del Libro de Ica, la FILICA, Abraham de Lomar, partiendo por agradecer a la organización la oportunidad que me brinda, quienes de alguna manera estamos inmiscuidos en este tipo de organizaciones, porque como lo señaló Víctor, nosotros promovemos en Chincha la Feria del Libro de Chincha, que lo realizamos en el mes de octubre. Sabemos del enorme trabajo que implica organizar y desarrollar una feria de libros. En ese sentido, mi gratitud de siempre a los organizadores. Y permítame un poco darle algunos alcances de la forma como me fui un poco introduciendo en el campo de las letras. Hace ya más de 3 décadas, unos 36 años para ser un poco más exacto, decidí publicar una primera obra que por entonces, como lo señaló también Víctor, lo imprimí a mimeógrafo, aquella forma de reproducción que existía con los stenciles, con el papel bulky, y mucho me apoyó en ese entonces la madre directora del pedagógico donde me formaba en el año de 1900, entre el 85 y el 89, y salió a mimeógrafo, una primera obra, que fue el reflejo de las fuentes orales riquísimas que existen en las campiñas de nuestros pueblos. A partir del diálogo, la investigación con el habitante de la zona rural de Chincha, me di cuenta que existe una riquísima fuente literaria oral, y es así como publiqué Vocabulario y Leyendas de mi pueblo, donde aparecen los seres imaginarios, los relatos fantasiosos, pero que para estos tiempos quizás no nos dé tanto crédito, pero nos permite un poco recrear, reconstituir lo que fue la cosmovisión del chinchano
de la década de 40, 50, 60, y desde ahí fui cogiendo esa fuente riquísima, inagotable que existe, como es la fuente oral, y ya no solamente lo que son sus leyendas, sino también sus creencias, los valores que ellos supieron cultivar e inculcar a sus descendientes, los conocimientos que poseían para salvar situaciones problemáticas que se le presentaban, no obstante no haber recibido una educación formal propiamente dicho en una escuela, pero la sabiduría popular es enorme. También los vocabularios, el universo vocabulario, los vocablos, que transcurrió unas décadas desde que los recogí, los plasmé en alguna obra, me doy cuenta con mucha pena que muchos de esos vocablos, que no siendo chinchanismos, han desaparecido prácticamente. No forman parte ya de la comunicación oral que existió en esos tiempos, pero también fueron enriqueciendo y fueron insumo para mis producciones, mi propia experiencia, mi propia vivencia personal y familiar, porque yo tuve la dicha de nacer en la zona rural, crecer, vivir, estudiar, y actualmente sigo laborando y sigo habitando en la zona, bueno, ya no es rural, pero la misma zona donde nací, donde me crié. Ya no existe la ruralidad que existía antes. La modernidad ha ido avanzando y despejando algunos valiosos vestigios, partiendo por aves, partiendo por árboles, pero queda en mí y en mis fuentes orales esa información, y sin pretenderlo, sin proponérmelo, cuando voy creando, cuando voy redactando, van asomando y van quedando plasmados en los libros. Por ejemplo, lo que decía Víctor, no es el primer lugar donde veo la dificultad en pronunciar el nombre de esta ave, que es una ave muy típica que me trae mucha añoranza, el pichiu o el gorrión, simplemente en otras zonas, ¿no? Incluso existe un pueblo, creo, en la sierra que se llama Pichiu, pero en Chincha el pichiu fue y es un ave muy entrañable, porque incluso dio origen, por ejemplo, a una expresión popular que decía, a un hombre muy laborioso se le podría decir que trabajaba de pichiu a pichiu. El pichiu, cuando recién clarea el día, comienza a lanzar sus trinos, y es la hora en que el campesino sale lampa al hombro a realizar sus faenas agrícolas. Y dice que canta de pichiu a pichiu porque cuando el campesino retorna ya al atardecer, cuando ya cae la noche, el pichiu está a punto de guarecerse en las ramas de los árboles, lanza también al viento sus últimos trinos, señal que el día está acabando, y de ahí surge la expresión, por ejemplo, de pichiu a pichiu. O también, de acuerdo a la creencia del campesino o el habitante de la zona rural chinchana de décadas pasadas, también lo relacionó a algunos sucesos, a algunos acontecimientos, y le dio hasta cierto punto algunos malos presagios a su canto. Por ejemplo, cuando una familia atravesaba dificultades de salud o de otro tipo de problemas personales familiares, y el pichiu se posaba sobre un árbol frente a la casa, sobre el mismo techo de la vivienda, el chinchano tenía que agarrar su terrón, que era una porción de tierra mezclada con agua que se endurecía, el terrón, el barro seco, para lanzarle al pichiu, porque según su creencia era mal agüero, era mal presagio, ¿no? Entonces, ¿cómo se va interrelacionando su geografía, las aves? Recuerdo mucho que cuando éramos niños nos poníamos a jugar y cogíamos, por ejemplo, para hacer una cometa. No existía la goma, no existía la silicona, no teníamos tampoco los recursos para adquirirlo, pero el pegamento lo teníamos a la mano. Ya lo dijo el señor, el pepinillo o pipinillo,
que es un fruto gomoso pequeñito que nos da una planta también muy típica de la zona rural de Chincha, que es el changuano, que es una planta que por mucho tiempo sirvió de cerco natural de los predios, de las chacras. Esa planta, ese árbol, daba un fruto llamado pipinillo, que cuando madura es blanco y es muy gomoso. Incluso señalan, y sin hablar en términos peyorativos, que nosotros los cholos de la zona rural utilizamos el pipinillo tipo gel para endurecer nuestros cabellos. No, era una forma también. Pero era tan útil la planta de changuano, por ejemplo, y eso lo recogemos en nuestros escritos, que los brotes cuando recién salían se constituían en alimento de las aves, sobre todo del pavo, aquella ave valiosa que se criaba en la misma casa, al igual que el cerdo, por ejemplo, porque pasaba a constituir la parte principal del alza, otra palabra muy chinchana del alza, que se le entregaba a los padrinos. El alza es una especie de ofrenda gastronómica, una especie de fuente se le llama, un recipiente más o menos de unos 50 centímetros por unos 30, de una profundidad de unos 15 centímetros, que se llena con carapulcra y sopa seca, aquel plato típico, aquel potaje típico de Chincha. Encima va su pavo, si es que es para la madrina, es un pavo al cual se le coloca un clavel en el pico, se le colocaba, ahora ya no lo veo, que mostraba la feminidad. Y si es que era para el padrino, le colocaban su cigarro prendido ahí humeante, que daba señal a quién iba dirigido, al padrino, al varón. Pero el alza no solamente quedaba ahí con su buena porción de carapuca, con sopa seca y su pavo, sino que le ponían un pan especial que le llamaban pan de rosca, que todavía lo colocan, lo usan algunos, por ejemplo el alza, términos como esos que ya no existen. Y el alza estaba asociado a los matrimonios religiosos, por ejemplo. Y hablar de matrimonio religioso era hablar pues de matanza. Si nosotros recurrimos al diccionario, la palabra matanza tiene una acepción muy distinta, un significado muy distinto al significado que tenía o tiene, aunque ya no se hace también ya matanza en Chincha, porque matanza estaba asociada a la cantidad de aves, de cuadrúpedos que se sacrificaban para preparar las viandas, los potajes que se iban a ofrecer a los invitados al matrimonio religioso. El día anterior a la fiesta de matrimonio religioso se realizaba la famosa matanza, donde acudían las personas para matar el pavo, para matar las gallinas, para matar el chancho, para matar todos aquellos animales que iban a servir para preparar los potajes, sobre todo la carapulca. Ahí también los niños también ponían la mano, tenían que lavar las papas, luego sancocharlas, luego ayudar a pelarlas, a picarlas, porque son papas frescas que se utilizan para preparar la sopa seca y la carapulca. Pero la carapulca no se sirve solo, se sirve acompañado de la sopa seca. Y no, ahora veo que los condimentos lo adquieren ya molidos. Todo se compraba y tenían que sacar las hojas, lo que servía para moler, y el batán servía para moler los condimentos, el ajo, el comino, el achiote, la jipanca, la albahaca. Entonces todo era de forma manual, era todo un acontecimiento. Y por más, digamos, pobreza económica, porque moral de otro tipo era muy rico, siempre lo fue el habitante de la zona rural chinchana, por más que existan carencias económicas, siempre las fiestas eran grandes, muy fastuosas. ¿Por qué? Porque cuando a alguien se le noticiaba que iba a contraer nupcias, y sigo agregando, en épocas en que un noviazgo se tenía que dar previo al matrimonio y duraba 1 año, 2 años, cuando se noticiaba de una fecha de matrimonio, todos aportaban, ¿no? Ya yo te voy a dar un paquete de fideo, en esos tiempos que el fideo venía a granel, envueltos en bolsas o envolturas de papel, y que el papel a su vez se utilizaba para preparar las bolsas de 10 céntimos, de 5 céntimos, creo que existían en esos tiempos. Entonces, de manera tal que se hacía una fiesta fastuosa. Y épocas donde el matrimonio civil
se realizaba en dos partes, que quiere decir que había dos fiestas. La misa mayormente era a las 12 del día. Concluida la misa, se realizaba la fiesta en la primera parte, que era en la parte de la novia. Entonces allí los familiares atendían a los invitados, se hacían los bailes y todo, y la reunión terminaba con un guayno y una marinera. Y luego se dirigían a la segunda parte, ya a media tarde, a la parte del novio, porque ahí tenía que quedarse ya la esposa. Entonces se hacía una fiesta similar y en ambos lugares se entregaba a los padrinos el alza. Entonces miren, sucesos como esos he ido recogiendo y los he ido plasmando. Ya no se realizan. Ahora veo que hay un matrimonio religioso, mandan a preparar la comida. Ya no existe la matanza, ya no existe esa unidad familiar que originaba este acontecimiento. La casita, por más pobre que sea, de repente tarrajeado con adobe, con techo de caña brava, guayaquiles y esteras, y el piso de tierra, ahí se hacía la fiesta, en la propia casa. En época en que la puerta también la adornaba con esa flor blanquecina llamado yamela. Ahora no, todo se hace en un local prácticamente, ¿no es cierto? Miren, todas esas riquezas costumbristas, llamémoslo, de nuestra querida Chincha, lo he tratado de ir recogiendo, lo he tratado de ir plasmando y lo he perennizado en obras como estas. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar textos descriptivos del pichiu, de repente del chiclín, aquella ave negruzca que ya está desapareciendo, de la chauca, de repente el cucho, un ave muy detestada por los campesinos, porque el cucho es esa ave que se come los primeros frutos que asoman en los árboles frutales. Y como dice el campesino, ni siquiera se acaba uno, va picoteando uno por uno y va malogrando los frutos. El cucho, por ejemplo. Aquí también, por ejemplo, texto descriptivo de lo que corresponde al chango, ¿no? Es decir, acontecimientos que han ocurrido en mi vida personal y que lo he recogido como personajes. Y por ejemplo, una mascota como un gato lo convierte en personaje principal del Retorno del Michi. O de repente una mascota como un perro lo considero como personaje principal de un cuento, por ejemplo, El Rescate de Rocky, y ahí voy mezclando, por ejemplo, en El Rescate de Rocky, y tiene que ver, por ejemplo, con una vivencia muy personal. Ese cuentito que ya lo había cerrado y coincide con que a mi papá se le había perdido su perro, y en su afán de encontrarlo había recurrido a donde una tía que jugaba las cartas para ver si es que ella le daba una pista de dónde encontrar a su querido perro llamado Rocky, por ejemplo, ¿no? Y esas creencias, esas vivencias los plasmo en mis relatos, en las narraciones que realizo. Entonces, espero no haberlos cansado con estas palabras, y para cerrar, agradeciendo a la amiga y regidora actual Lady por esta nueva oportunidad, ya directamente en tu persona, Lady, porque es, creo, ya la tercera vez que estoy en la FIL-ICA, y es, creo, una magnífica ventana, una magnífica oportunidad, porque les comento, nosotros promovemos en Chincha la Feria del Libro, y eso ha servido mucho para los autores locales. Yo durante prácticamente 30 años, ahí, con mucha contumacia, tercamente, publicando periódicamente, y los libros prácticamente existe mucho ayuno cultural, ¿no? Existe, no consumen mayormente las personas, hasta que con la Feria del Libro de Chincha, por ejemplo, comenzamos a interesar a los chinchanos por los libros, y se comenzaron a interesar también los profesores y lo llevaron a su plan lector institucional. Qué bueno empezar por lo nuestro. Y por ejemplo, el Colegio Particular Divina Providencia de Chincha, en el 2022, tomó todos mis títulos como parte de su plan lector y lo distribuyó para quinto grado, este libro para sexto grado, es decir, todos tuvieron cabida ahí, y eso se ha ido repitiendo hasta este año 2025. El año pasado, por ejemplo, la institución educativa Jex Simón Bolívar del Distrito de Sunampe me agarró de sorpresa, porque mi libro de vocabulario y leyenda de mi pueblo, que lo había publicado hace ya como 5 años, creo, en su segunda edición,
De pronto me dicen que lo habían elegido como parte de su plan lector y le digo, ¿y cuántas secciones o qué sección le he cogido? Toda la institución educativa. ¿Y cuántos son? Más de 500, no tengo esa cantidad. De urgencia, de emergencia, con muchísimo agrado, mandé a hacer la tercera edición. Imagínense, una institución educativa, más de 500 estudiantes lean tu libro. Yo lo miro también en otro sentido. Me introduje culturalmente en 500 familias, ¿no? Y eso para mí en realidad me impulsa a seguir produciendo. Otra institución educativa, por ejemplo, cogían, no en esa dimensión, pero por ejemplo mi libro El retorno de Michi, Carioco, y lo agotaron. Entonces dije, voy a hacer una especie de antología personal, y que es esta obra, donde rescato algunos textos de los libros ya agotados y considero que podría ser parte también de un plan lector para estudiantes de primaria y de repente los primeros años de secundaria. Y para concluir, permítame leer unas palabras que escribí para esta obra, para esta edición, antología personal que he realizado cuando canta el Pichiu. Está también mi amigo Víctor Salazar, el amigo Ramón, todas las personas, Víctor Campo, que siempre han impulsado mi trabajo. Lo agradezco también públicamente. Y permítame, casualmente Víctor Salazar hizo el prólogo de esta obra, pero permítame, Víctor, obviarlo y dar lectura a lo que escribí en lo personal para esta obra. Cuando canta el Pichiu. Me impresiona la vista. A ver, permítame. Vamos a ver, ahora sí. Más que... estaba diciendo que lo estaba obviando a Víctor y iba a leer el prólogo de Víctor. A ver, permítanme la emoción de estar acá frente a ustedes. Acá está. Le puse una especie de título que dice que siempre cante el Pichiu. La época de mi infancia transcurrió en la zona rural de mi natal Sunampe, otrora caserío de la actual provincia de Chincha, pero que hoy tiene la categoría de distrito, esto gracias a la pujanza de su gente. Todo lo vivido resultaría ser para mí una valiosa oportunidad de acumular en mi memoria acontecimientos, personajes, lugares y elementos naturales que con el correr del tiempo se constituirían en invalorable fuente de mi inspiración, perennizándolos en el tiempo. Algunos de estos personajes resultaron ser animales que la idiosincrasia popular solía considerarlos como un miembro más de la familia, al igual que otros que, no obstante vivir libremente por el campo, los sentíamos como nuestros, parte de las acciones cotidianas que realizábamos y componentes de nuestra vida, pues conformaban el escenario donde transcurrían los juegos infantiles con los cuales nos divertíamos. Fue así como varios de ellos, a partir de las historias que protagonizaron o la influencia que ejercieron en los hechos que bullen en nuestra memoria, quedaron convertidos en personajes de algunos relatos, mientras que otros cobraban un rol protagónico a partir de insuflarles su dosis de imaginación. Uno de ellos inspiró el título de la presente antología personal, El